Buenas, queridos amigos, ¿cómo están? Buenos días, buenas noches, donde quieras, en el momento que lo escuches de este video, que tengas un lindo día o que hayas tenido un lindo día. Estamos de nuevo un sábado más para poder disfrutar juntos este resumen, repaso y algunas conclusiones lindas que podemos llegar a sacar de la lección de escuela sabática, que en particular sí es muy linda porque nos hace ver o nos insta a ver a las personas como Jesús las vio, ¿sí? Ver las personas por medio de los ojos de Jesús, ¿sí? Ese es el título de la lección y otra vez, otra grabación más para ustedes. Estoy con la compañía también a la distancia, un poco separados, del pastor Iván y también de Alberto, ¿sí? De Beto, nuestro querido amigo que nos acompaña siempre en las grabaciones. ¿Cómo están, chicos? Para empezar, no quisiéramos comenzar esta grabación, ¿sí? Haciendo una oración, así que vamos a pedirle a Beto, ¿sí? Si él puede hacer una oración para dar comienzo a esta lección. ¿Cómo no, Tomis? Vamos a orar. Querido Dios, Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque tenemos la oportunidad de abrir tu palabra. Tenemos la oportunidad de aprender de ti. Tenemos la oportunidad de saber cómo tratar a las demás personas. Y queremos hacerlo conforme tú lo hiciste, Señor. Enséñanos esta noche. Enséñanos este día a poder ser como tú. En el nombre de Jesús, amén. 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 Muy bien, muchas gracias, Beto. Vamos a ir compartiendo con ustedes, queridos amigos, lo que fue el resumen, ¿sí? Para ustedes, como siempre lo hacemos así, vamos a compartir unas diapositivas, así que los muchachos me van a ir diciendo si, como la clase anterior habíamos tenido algunos inconvenientes, ¿sí? Con la presentación, me van a ir diciendo si vamos bien con la presentación, si se ve, si se aprecia de la mejor manera, para poder ir con ustedes resolviendo esto de la mejor manera, pudiendo completar así esta linda lección, ¿sí? La lección número 3. Y la lección número 3, así como lo dijimos, engloba uno de los títulos más llamativos, más que nada prácticos, que es ver las personas como Jesús las vio, ver a las personas a través de los ojos de Jesús. Y qué lindo desafío, ¿no? Qué lindo desafío que la lección, ¿sí? Que nosotros mismos nos debemos hacer a la hora de no ser partícipes de quizás cosas negativas que nos hacen discriminar personas, dejar de lado amigos, compañeros, dejar de ser egoístas en la forma de pensar, sino así como lo expresa esa linda imagen que ustedes pueden ver las personas como las veía Jesús. Y Beto, querido Beto, Alberto, en esto de cómo ven Jesús, cómo veía a las personas Jesús, ¿qué implicancias, qué cosas lindas pudiste sacar, por ejemplo, de esta primera pregunta que nosotros vemos acá, que vamos a tener a continuación, que dice, conduciendo a otros, ¿sí? Conduciendo a otros. ¿Qué pudiste ver, Beto, en esto? ¿Qué pudiste remarcar? ¿Qué cosas lindas le podés dejar a nuestros amigos que nos están escuchando? Que podés llegar a decirnos, mirá, nos pareció esto, nos pareció lo otro. ¿Qué cosas llamativas podés sacar, Beto? Bueno, antes que nada, hola a todos. Y en esta parte de conduciendo a otros, a Jesús, primeramente quisiera, antes de arrancar, invitar a todos, a que todos podamos ser conductores a los pies de Jesús. Vemos que en el relato bíblico, y vemos en la diapositiva, este milagro muy especial. El mismo sucedió en Betsaida, y lo encontramos en San Marcos, capítulo 8, versículos 22 al 26. En el versículo 22 vemos que unos amigos llevan a una persona ciega a encontrarse con Jesús, y le ruegan a Jesús que lo sane. Es primario entender que para tener esa confianza de llevar a alguien querido a otra persona, es que realmente tenemos que conocer a la otra persona. ¿Qué quiero decir con esto? Nadie recomendaría
un médico que no conoce a su hijo para llevarlo. Realmente esas personas, esos amigos que llevaron a este enfermo, a esta persona que padecía ceguera, a Jesús, era porque conocían a Jesús. Primeramente, para conducir a Jesús tenemos que conocerlos nosotros mismos. Tenemos que tener esa confianza, porque tenemos que haber vivido lo que ellos, para tener esa confianza de llevar a otras personas a Cristo. Y tener esa confianza y rogarle por otras personas. Muy bien. ¿Qué haríamos nosotros? Sí, Tommy. Sí, me llama la atención eso que remarcás, Beto, porque fíjate que hay algunos puntos, confírmenme si se está pudiendo proyectar bien. ¿Lo están viendo? Sí, Muy bien. sí. Se ve todo. ¿Qué te parecieron estos puntos? ¿Por qué para vos pueden ser significativos a la hora de tomar un ejemplo, como fue el del caso del muchacho este que fue con sus amigos hasta Jesús? ¿Por qué crees que estos 5 puntos son importantes? Claro, son importantísimos porque tienen un patrón que llevan a la conversión total de una persona. Acá nosotros vemos en el punto 2 que Jesús lo lleva aparte a la persona esta que padece esta enfermedad de ceguera. Muchas veces Dios nos tiene que apartar de todo, nos tienes que llevar a solas con Él y mostrarnos nuestra enfermedad y mostrar el del por qué nuestro pecado. Y maravillosamente en el punto 3 es donde surge lo hermoso, ¿no? Que es cuando este enfermo, este ciego, recibe ese toque anhelado por el que está enfermo, ese toque que todos anhelamos cuando realmente padecemos algo. Y curiosamente, Jesús le pregunta en el versículo 22, y Jesús le pregunta si él veía algo. Esto llama mucho la atención, Tomás, porque es obvio que Jesús es Dios y que Él sabe todo. ¿Cómo le va a preguntar si ve algo? ¿Cómo Jesús tendría que saber eso? Pero déjenme decirle, mis queridos amigos, que Jesús no se quiere enseñar algo en el proceso. Dios tranquilamente podría haber quitado la ceguera así de una, pero Él nos quiere enseñar algo en el proceso. Y había un problema en la ceguera de ese hombre. Y vemos que como respuesta, el ciego le responde: veo, en el versículo 24, veo los hombres como árboles y los veo que andan. Ahora mi pregunta es, ¿cómo nosotros vemos a los hombres? ¿Cómo vemos a nuestros semejantes? El problema acá del ciego, el pecado que le hacía ser ciego, era que veía a las personas distintas. El pecado de esta persona era muchas veces el no amar a las personas. Ahora yo me pregunto, ¿cuál será nuestro pecado que muchas veces nos hace ciego? Y muchas veces es por eso que muchas veces necesitamos un segundo toque para ser curados y sanados. Y tenemos que, si vamos a rescatar algo de esta parte de conduciendo a otros, es que muchas personas nunca vendrán a Jesús a menos que alguien que tenga fe los traiga. Y esa es nuestra tarea. Y muchas veces necesitamos un segundo toque para realmente ver con claridad las verdades espirituales. Amén, amén, amén por eso. Qué bueno es que nosotros, al igual como reflexionaba Beto, al igual que el ciego, podemos tener quizás una ceguera espiritual y reflexionar en nuestra vida qué tipos de ceguera estamos teniendo.
En aceptando a todos, Pastor Iván, ¿qué también nos dice Jesús específicamente con relación a mirar las personas, a aceptar a todos como Él lo hizo? Perfecto. Gracias, Tomás, por esta introducción. Ustedes saben que estamos hablando en este trimestre una gran temática hermosa, práctica, que es sobre la misión, sobre llevar el Evangelio, usar el método de Jesús, y estamos desarrollando las formas como Jesús abordaba a las personas para llevarle la verdad. En el caso, como comentó Alberto, y es interesante ahora que hay un relato en el libro de San Juan, capítulo 4, allí los versículos 3 al 34, sobre la estrategia, sobre la forma, la manera como Jesús estableció un diálogo, cómo presentó la verdad a la mujer samaritana. Para que tengamos una idea, y allí el gráfico lo muestra, Jesús, digamos, Galilea y Judea, digamos, en el medio había una región que se llamaba Samaria. Pero tenemos que entender el contexto de aquella época para entender el diálogo de Jesús y la mujer samaritana. Hoy está en boga lo que es en algunos lugares, países y sobre todo el nuestro, en el cual no deberíamos participar y que algunos han denominado la grieta. Ligeramente hay una discusión, a veces se lleva en el índole político, pero acá también en la época de Jesús había una grieta entre el pueblo de Israel y los samaritanos. ¿Y quién eran los samaritanos? Recordemos acá en la lección, lo dice bien claramente, era un grupo, digamos, de descendientes de pueblos mesopotámicos que el rey de Asiria había establecido por las fuerzas en las tierras del norte de Israel a raíz del exilio del año 722 a.C. ¿Sí? Eran extranjeros, fueron establecidos allí cuando estaba el pueblo en el exilio. ¿Y qué pasó? Y ellos adoptaron algunas cosas de adoración del pueblo de Israel y la mezclaron con idolatría. Por lo tanto, como no tenían la misma raíz que Judea, que digamos que la nación israelita, para ellos era una ofensa. Y esto era una, digamos, un motivo de constantes peleas, no solamente teológicas, sino también raciales. Y hoy en día hay lugares donde hay mucho racismo. Para que ustedes tengan una idea, en la Biblia ya lamentablemente por cuestiones religiosas estaba este problema. Y saben, el Maestro Jesús nos dio una lección clarísima de cómo dejar de lado esas disputas y buscar la salvación en las personas que piensan en forma diferentes, actúan en forma diferente a lo que nosotros creemos. ¿Estamos? Entonces, la relación entre judíos y samaritanos siempre fue tensa. Y dice que los judíos generalmente daban vuelta, o sea, no se metían por esa tierra, sino, como dice el mapa y como ustedes pueden apreciar, hacían un rodeo y luego volvían hacia Judea o hacia Galilea, ¿no? Pero Jesús dice, allí en el libro de San Juan, dice cómo trató. Ustedes después, estimados hermanos, quienes nos escuchan, pueden seguir el relato allí en el libro de San Juan, capítulo 4, los versículos 3 al 34. Es interesante el diálogo, cómo se presenta Jesús con la mujer samaritana. Él no entra en una discusión. Jesús allí veía a esta mujer con los ojos de la salvación. No veía el momento para atacar, para pisarla por arriba, pasarla por arriba, para atropellar a esa persona, aunque él sabía que Jesús estaba del lado correcto. Entonces, ¿cómo tratar de ganar a esa persona? ¿Y cómo ganó? El relato bíblico es, ganó el corazón de ella, presentó
cuál era el verdadero Dios. Jesús se presentó obviamente como el Mesías. Ella lo consideraba un profeta porque después fue y comentó a los de su ciudad. Ella quedó impactada por la forma como Jesús se presentó ante ella, y Jesús, obviamente Dios, conocía su vida. Entonces, eso fue lo que más llamó la atención. No solamente la verdad como Jesús se presentó, conocía su vida, sino que cuando la mujer se convenció que era Jesús, era el Mesías, fue y presentó. Y ella fue el puente, fue el instrumento para predicar a otras personas, ¿no? Por eso, estimados hermanos, acá nosotros, este es un claro ejemplo de que no hay que hacer acepción de personas, de que no hay que discriminar, de que en la Biblia, o en este caso, no hay una grieta. Jesús no se puso de un lado o de otro, simplemente Jesús ganó el corazón de esta mujer samaritana, allí junto al pozo de Jacob, y esta mujer luego fue un vínculo de predicación para otras personas, ¿no? Ese es un detalle muy importante. Excelente. Gracias, pastor, por remarcar eso de la mujer, ¿no? Que ese fue el detalle más importante, de que Jesús, así como repetía usted, pastor, no hizo acepción de personas, y creo que también va muy de la mano justo con este tema que estamos viendo aquí en pantalla. Jesús haciendo amigos, viendo a sus amigos también, al igual que la mayoría de la gente que estaba pecadora, humilde, necesitada de salvación, cómo era el nexo, cómo era la unión que hacía Jesús, sus amigos, las demás personas, los que dejaban de lado, los que acompañaba a él, y viceversa, ¿no? Bueno, tenemos el caso muy conocido, por ejemplo, que está en el libro, ¿sí?, de Hechos 1:8, donde estos samaritanos que estaban en Jerusalén, todas estas personas que creían en Jesús, incluso las personas que no eran samaritanas, que después les llega el Evangelio, empiezan a ser discípulos, empiezan a predicar el Evangelio después de que Jesús había ascendido a los cielos, y les deja un mandato claro, ¿no? Les deja el mandato de hacer discípulos. En otras palabras, nosotros podemos llegar a decirlo, de hacer amigos de Jesús, ¿no? Si nosotros somos seguidores de Jesús, por ende también deberíamos imitarlo, ¿sí? Y así como nosotros nos hacemos amigos de Jesús, buscar otras personas para que se hagan amigas de Jesús. En otra ocasión dice que, por ejemplo, vemos aquí la diapositiva, la amistad que había, ¿sí?, entre los samaritanos, los muchachos de Judea, ¿sí? Todo esto había comenzado a tornarse diferente cuando llegó Jesús a sus vidas, ¿sí? En el caso, por ejemplo, tenemos en el caso de Andrés, que comenzó, dice que él comenzó por presentar a Jesús a su hermano, ¿sí? ¿Sí? A su hermano le presentó a su hermano Jesús. Perdón, Tomás. Sí, sí. Hay una cadena de contactos. Interesante. Exacto. Esto. Jesús busca a alguien, ese alguien busca a otros. Este es un método muy bueno para poder testificar, ¿no? Incluso fíjese, pastor, que si no mal recuerdo lo decía Beto, la lección pasada, cuando grabamos también, del muchacho del endemoniado, de Gadara, ¿sí? De que Jesús le dijo, ahora ve y comparte lo que viviste conmigo, ¿sí? Entendemos esa cadena es algo particular, algo llamativo, que nos debe dejar un ejemplo bastante concreto de, en primer lugar, creo yo, ser ejemplo para los demás y sobre todo tratar de ver las personas como Jesús las veía. Dice la diapositiva, su ejemplo nos enseña una manera efectiva, ¿sí? Fíjense esa palabra, remarco esa palabra, de atraer almas a Jesús. Y esta frase es quizás el resumen de este día: construir relaciones afectuosas con las personas.
A mí no me interesa solamente de que en la iglesia se me diga, ay no, porque fulanito, menganito trajo tantas personas a la iglesia, uy, qué lindo. Sino entablar una relación afectiva a tal punto de que esa persona, como venía diciendo Pastor Iván, queridos amigos, y también Beto, se haga amiga, amigo de Jesús. Entonces, Beto, ¿qué podemos llegar a decir? Hay bastantes puntos, es bueno que los remarquemos de este día. ¿Qué podemos llegar a decir con el trato especial? Hay personas que a veces necesitan un trato especial, nadie se me siente ofendido, no porque sean especiales o tengan algún problema, sino porque a veces uno necesita, ¿sí? Me incluyo también, muchas veces necesita un trato especial. Un uno a uno diferente, ¿sí? Una charla diferente, más personal. ¿Y qué hay de esto? ¿Qué podemos llegar a decir? Alberto. Sí, Tommy, gracias. Mira, primeramente me gustaría enfocarme en que lo primordial para Dios éramos nosotros. Son las personas. Digamos, todos tenemos un trato especial de parte de Dios. Somos todos tratados cariñosamente y de forma especial por Dios. Jesús era un especialista en el trato con personas difíciles. Por tanto, por sus palabras y por sus acciones, él siempre demostraba aceptación. Y acá, como vemos en la diapositiva, hay una pregunta muy interesante. ¿Cómo trataba Jesús a la persona? Y como primer punto, y es un punto importantísimo, en el cual quiero destacar un poquito más que las demás, y dice que las escuchaba atentamente. Los hermanos, así como yo, necesitamos ser escuchados. Necesitamos muchas veces un oído para desenvolvernos, para desahogarnos. Jesús daba un claro ejemplo de eso. Y curiosamente a mí me pasó en una época cuando fui a colportar, no sé si saben que colportar yo lo hacía para pagar mis estudios, es por un método de ventas de libros religiosos, y había ido a colportar a la de Urdinarrain, justamente con mi amigo Tomás, el que tenemos aquí presente. Y me acuerdo que golpeé en una casa y la señora me hizo pasar y la señora me empezó a hablar un montón. Y yo le comenté que vendía libros religiosos y saqué justo uno que tenía en su tapa a Jesús. Y la persona se emocionó, y se emocionó mucho. Y ella me había contado de que hace rato que venía orando para que le mande un ángel, para que le contara de Jesús, porque su madre había muerto y ella se sentía muy mal. Y necesitaba hablar con Dios. Y necesitaba hablar y desahogarse. Y curiosamente, y a mí siempre me pregunto por qué a mí, y justamente estuve yo. La señora me habló un montón, casi no tuve que hablar yo. Prácticamente me agradeció un montón y con un abrazo. ¿Y yo qué tuve que hacer? Nada. Solamente escuchar. Escuchar, prestar el oído y escuchar atentamente. Y así Jesús, así es como que tenemos que hacer, queridos hermanos, escuchar a las personas, dejar qué es lo que tienen que decir. Muchas veces nosotros vamos y queremos convencerlas imponiéndole cosas, enseñándoles doctrinas. Sin embargo, Jesús enseñaba de otra manera. Dice también, hay la diapositiva, que le formulabas preguntas. Nosotros, volviendo al área del colportaje, nosotros preguntamos a las personas para saber qué les interesa y para saber qué saben. Jesús les formaba preguntas para estar en diálogo, para llevar una charla amena. Y como vemos también ahí en la diapositiva, que nosotros como hermanos le tenemos que presentar la verdad de a poco. Enseñarle con un ejemplo personal cómo amamos a Jesús y enseñarles cómo la Biblia quiere que nosotros nos comportemos.
Lo hermoso de que Jesús es que Él podía ver los corazones de todas las personas. Es por eso que yo decía que Jesús nos da un trato especial, porque Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Él sabe el potencial que nosotros podemos tener. Yo me acuerdo que hace unos años atrás yo soñaba con estar predicando la palabra. Yo nunca me imaginé que ahora podía estar hablando de esto. Él ve nuestro potencial. Él ve nuestro potencial. Muy bien, muchas gracias, Beto. Bueno, queridos hermanos, no, de nada. Muchas gracias. Es bueno lo que decía Beto, de que muchas veces no nos vemos en el mismo lugar donde quizás decimos hoy en día vernos el día de mañana, sino que muchas veces Dios hace milagros en nuestra vida, cambia nuestra vida de muchas maneras diferentes y sobre todo nos hace ver a las personas y nos hace ver incluso a nosotros mismos, así como decía Beto, que somos los primeros que tenemos el trato especial de parte de Dios, ¿sí? Nos hace ver a nosotros mismos y nos hace ver a nosotros mismos con los ojos que nos ve Jesús. Pastor Iván, como último, casi finalizando ya directamente, las oportunidades. Las oportunidades que nosotros debemos tener, sí. ¿Qué podemos llegar a decir? Aprovechando las oportunidades que Dios nos da día a día. Por eso, en nuestro estudio diario de la Biblia, en este gran tema de la forma de predicar o la manera de llevar el Evangelio, vamos a ver muchos testimonios y ejemplos en la Biblia de situaciones de cómo se presentó el Evangelio. Hace rato Beto, también vos Tomás, comentamos cómo hacía Jesús, en este caso de Jesús, cómo escuchaba, cómo hacía preguntas. Interesante, esas son técnicas de diálogo, de comunicación muy buenas. Ellos tomaron el ejemplo del colportaje, porque en el colportaje justamente es técnica de venta, de presentar libros de salud, de religioso, para poder despertar en los demás en la necesidad, en este caso, de la salvación o de la salud, ¿no? Pero también ahora tenemos en la Biblia, en la lección de escuela sabática, recalca los ejemplos de los apóstoles. En Hechos de los Apóstoles, allí ya no tenemos a Jesús, tenemos al Espíritu Santo guiando a los discípulos, lleno del Espíritu Santo, predicando a diestra y a siniestra. Entonces, ¿cómo hicieron ellos? Acá en este caso, en la diapositiva, tenemos el caso de el ejemplo que todos conocemos allí en el libro de Hechos, capítulo 8, versículos 26 al 38. Allí tenemos el ejemplo de Felipe y el eunuco. No sé si ustedes, algunos habrán escuchado o leído allí en la Biblia. Allí es cuando Felipe se acerca al carro, guiado por el Espíritu Santo, se acerca al carro allí del eunuco y le pregunta si entendía lo que leía. Anteriormente, en la lección también habla, en el caso de Pablo, por estas circunstancias que estaba pasando por alto, de Pablo que quería ir a un lugar a predicar, no pudo, y fue a otro lugar, y allí el Evangelio se abrió, digamos, de par en par. A veces los lugares donde nosotros queremos predicar, por ahí se pueden cerrar, o a veces se abre una ventana, guiados por el Espíritu Santo, y podemos predicar a diestra y a siniestra, ¿no? Pero retomando esta diapositiva, en el caso de Felipe, nos dice que guiado por el Espíritu Santo, se acercó allí al carro, es algo milagroso. Es interesante que en el relato le pregunta si leía lo que entendía, y el eunuco dice, ¿cómo voy a saber si nadie me explica? Y entonces Felipe, abriendo su boca, obviamente ese abrir su boca se explayó con todo el conocimiento, con toda la información que tenía Felipe, para mostrarle a través de las Escrituras lo que él leía allí en Isaías se refería al Mesías.
Entonces, ¿qué queremos decir, hermanos? A veces uno dice, bueno, yo quiero predicar, y a veces uno piensa que predicar es estar o testificar al frente en la iglesia, allí el momento, pero a veces predicar es en la vereda, en circunstancias que uno menos imagina, en el cultivo, en el negocio, en el kiosco, con el vecino, en fin, con el compañero de trabajo. Para ello, dijimos una vez que yo no puedo dar lo que no tengo. Por esto, hermanos, es muy importante al mirar en la Biblia los ejemplos en la forma de testificar, ya sea de Jesús o de los discípulos, nosotros tomemos lecciones importantísimas para nuestra vida, para nuestro testimonio personal, nuestro ejemplo personal, al momento, a la hora de llevar el Evangelio a otras personas, ¿sí? Obviamente, yo no puedo, como dijimos, yo no puedo dar lo que no tengo. Entonces, si yo tengo a Cristo, leo la Biblia, oro, le voy a pedir siempre al Señor personas que me pongan en el camino para poder testificar. Y así como en el caso de Felipe, una testificación extraordinaria, nosotros también podamos testificar en cualquier circunstancia en nuestras vidas, ¿no? Que con quien estemos a nuestro lado, con quienes nos crucemos, prediquemos siempre a esas personas. Muy bien. Y qué lindo, pastor. La verdad, sinceramente, esta lección me facilitó mucho las cosas a la hora de un poquito recordar lo que siempre se repite, pero no deja de ser un desperdicio. El hecho de querer ser como Jesús. Y ahora no ser como Jesús, sino ahora mirar como Jesús miraba, ¿sí? Que eso es algo también muy, muy lindo. En manera personal, creo que así como dice esta cita de Elena de White, cuando Jesús se relacionaba personalmente con los seres humanos, había cambios, ¿sí? Lo vimos en los ejemplos de la lección, el caso del ciego, como yo lo mencioné también el caso del endemoniado, las personas samaritanas, cuando Jesús se cruzaba con ellos y ellas, y tampoco, como dice aquí, Él no se alejaba ni apartado de los que necesitaban ayuda. Muchas veces nosotros, por decir, bueno, pero si no lo hago yo, lo puede hacer otro, dejamos de ayudar a las personas que más lo necesitan, ¿sí? Y eso es algo que a mí, de manera personal, también me hizo mucho ruido, me llamó la atención para quizás corregir algunos detalles de mi vida. Dice que Jesús también entraba en las casas de los hombres, confrontaba a los tristes, sanaba a los enfermos, instigaba, ¿sí?, al descuidado e iba haciendo bienes, ¿sí? Todo el tiempo sinónimos, adjetivos de todas las cosas lindas que Jesús hacía cuando nos enseñaba, cuando hacía lo que vino a hacer a esta tierra, ¿sí? A buscar, a llamar y a volver a traer a la casa de Dios a los que nos habíamos perdido. Se termina diciendo la frase, y si seguimos sus pasos, debemos hacer lo que Él hizo. Debemos brindar a los hombres la misma ayuda que Él les extendía, ¿sí? No sé si alguno quisiera quizás remarcar algunos puntos también importantes. Sí, Tommy. Sí, Beto. Sí, a mí me gustaría resaltar que donde Jesús iba, Jesús veía posibilidades espirituales. Él veía posibles candidatos para el reino de Dios y en las circunstancias más inaprobables. O sea, Él veía en las situaciones más difíciles, en donde nosotros veríamos a personas que eran imposibles de entrar en el reino del cielo, Él veía candidatos para el reino de los cielos. Y ese es mi anhelo para hoy, para este santo sábado, que nosotros podamos ver a candidatos para el reino de Dios, candidatos para el reino de los cielos. Muy bien.
Ya cerrando, como siempre lo hacemos, queridos amigos, a todos los que nos conocen, le mandamos un fuerte abrazo donde quieran que se encuentren. Un feliz sábado también, como lo decía Alberto, como lo decía Beto. Y quisiera saludar, como siempre hago, a mis amigos de Neuquén, ¿sí? A los chicos de Neuquén, a mis queridos hermanitos de Neuquén, mi familia de Neuquén, ¿sí? Espero donde ellos se encuentren en la cuarentena, ¿sí? Que puedan sentir el abrazo, la protección de Dios de manera muy, muy especial para cada uno de ustedes. Iván. Quiero saludar a todos los hermanos del distrito de San Justo, así a mis hermanos que nos escuchan siempre, a las iglesias de San Justo, de Villa Saralegui, Colonia Silva, Beri Pintado, San Javier, Colonia Macía, y en otros lugares dispersos allí por las zonas rurales. Un gran abrazo y un muy feliz sábado. Muy bien. Pastor, quisiera terminar con una oración, por favor. Querido Padre, muchísimas gracias por este momento que tú nos has dado de poder comentar, repasar la lección de escuela sabática. Gracias por todo lo que estamos aprendiendo en este trimestre. Te pido, Señor, que con oración también podamos ser instrumentos en tus manos para poder predicar y ver las oportunidades de llevar tu palabra. Danos la fuerza, la guía del Espíritu Santo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Queridos amigos, Beto tiene que saludar, viendo. Ah, Beto tenía que saludar, Beto. Sí, si te olvidaste, no importa. Yo quería saludar a mi familia, que seguramente me van a ver allá en Buenos Aires, en Lomas del Mirador. Un saludo grande a ellos, decirles que también los quiero mucho y los extraño. Yo estoy acá en Entre Ríos, ellos allí en Buenos Aires. Un beso grande a ellos y también a mi iglesia ahí en La Matanza, específicamente en San Justo, como ahí en Buenos Aires. Así que un abrazo grande a todos ellos. Muy bien. Bueno, un abrazo también para todos, un buen sábado. Y si Dios mediante nos encontramos dentro de 7 días. Así es, ¿sí? Que Dios los bendiga.